Ok, aquí Todo estamos. tuya. ¿Qué haces, Bueno, Claudio? dale. Perfecto, ahí estamos. Bueno, chicos. Listo. Gracias, Adri. Déjame ahí tranquilo si querés. 100 puntos. Bueno, chicos, un gusto de vuelta, volver a estar. Antes de arrancar, si quieren, háganme alguna pregunta que les haya quedado colgado, algo que hayan visto, alguna duda que tengan, algo que me quieran preguntar, algo que quieran ver, que si, no saben si lo van a ver durante la carrera, lo que me quieran preguntar, aquí estamos y vamos calentando las cuerdas vocales y igual yo vengo del gimnasio y vengo de gritar bastante, así que vengo con las cuerdas vocales entraditas en calor ya. Eh, Así que me preguntan lo que quieran y ya les doy, a ver, 10 segundos si alguno me pregunta y si no ya arrancamos y vamos viendo lo de la... eh, vamos a hacer un repasito de la clase pasada y a ver, en el chat nada, nadie pregunta nada o nadie se anima, cosa que dudo, o bueno. Nadie pregunta nada. Ahí está, una preguntita. Muy bien. Oh, está. Buenas, Noemí. Hola, Noemí. Bienvenida. ¿Cómo te va? Bueno, hola, buenas tardes, mi estimado. Hola. Yo pregunto si durante el transcurso del circo, no es un circo, parece un circo, pero eh, por los animalitos que ves, acá hay un chancho, había alguna presencial, salud, curso, sí, sí, ya te entendí. Mirá, es muy buena tu pregunta. Estamos planteando a ver si hacemos un encuentro presencial. En algún momento, sí, tenemos pensado. Seguramente en este aspecto, Noé va a tener una orientación a la parte práctica técnica, ¿no es cierto? Que tal vez sería lo más jugoso para ver en forma presencial, porque para una pizarra y verme a mí así, igual es mejor. A mí siempre me gusta mucho más dar clase en el aula, pero el año pasado, imagínate que tuvimos compañeros de Paraguay, es más, de México, de Colombia, entonces también para ellos se les complica un poquitito. Eh, pero sí, teníamos pensado con Horacio plantear una clase presencial, así que sería, no, no es una clase, sino todo un fin de semana donde nos juntaríamos a laburar, así algo bien intenso, bien a fondo, que sí, está planteado. Así que me encanta que lo preguntes, pero sí, está planteado. No, que te parezca mentira, no, sí, está planteado. Gracias, todo muy claro por ahora, Natalia, y chupa las medias, Natalia. Te apruebo, Natalia, que Bueno, tranquila. Me encantaría por los Snatch, no sé qué será, los Snatch Shark. Quedó un poquito como parecería un papas fritas con gozo, Snatch, es Snatch, o no, Snatch, ay, así que lo tendrá que haber quedado, no, Snatch. Y Jerk es sin C, solamente con C. Acá estamos en Paraguay, ¿ves? Juan está en Paraguay, ¿ves? Lo matamos, pobre a los hermanos, los asesinamos, pero bueno, que se pegue una escapada, vamos, no estamos tan lejos tampoco, che. Saludos a todos, aunque si habría varios paraguayos podríamos plantear algo a mitad de camino, ponerle algo tal vez en Entre Ríos o algo en Corrientes o algo en Misiones, sería interesantísimo. Tenemos compañeros de distintos países este año también, ahí Adri nos está perfectamente, nos está acomodando. Ojalá se dé este encuentro. Sí, hay muchas ganas de la gente del año pasado que quedaron muy contentos y seguramente de ustedes, así que podemos llegar a hacer algo lindo, algo muy, muy lindo. A mí particularmente me encantan las clases presenciales. Bien, entonces bueno, como no hay ninguna pregunta técnica o de la cuestión de la clase, bueno, ahí hay otra pregunta más. Ojalá que se encuentre. Acá en Tierra del Fuego. Es un poquito lejardo, ¿no es cierto, Oscar? Pero bueno, nadie diga, que nadie diga que no nos podemos, todavía podemos hacer dos encuentros, ¿no es cierto? Por supuesto, obvio.
todo depende de ustedes y bueno, y también de la logística que podamos manejar. Así que, pero está en carpeta, está en agenda, para decirlo de una manera, sí. Así que bueno, sigan empujando que seguramente que lo podemos sacar. Bien. eh, bueno, entonces volvamos a nuestra parte. ¿Se acuerdan que la clase pasada empecé con la introducción a lo que es el concepto de entrenamiento? Hasta ahora habíamos visto, sigue el chat, a ver nomás. Santiago del Estero, tenemos de todos lados, estamos bastante dispersos, para decir de una manera, pero bueno, ya te digo, si lo armamos con tiempo, creo que lo podemos plantear. Y algo así, algo lindo y y bien completito, ¿sí? Si nos juntamos bien y le metemos con todo. Bien. Eh, entonces, yo les había explicado más o menos el concepto de carga. Habíamos visto primero que la homeostasis se refiere al estado, nada, al estado de equilibrio natural nuestro, lo que nos define como mamíferos de sangre caliente, y el estado de equilibrio se ve alterado constantemente por estímulos externos y constantemente el cuerpo se está acomodando a esos estímulos. Hoy vamos a hablar bastante de este tema porque hoy vamos a hacer la introducción al concepto de lo que es la parte endocrina, o sea, lo que es la parte hormonal, tal vez bien aplicado a este concepto y sobre todo al concepto del levantamiento olímpico de pesas. Vamos a terminar el tema de la ondulación circadiana, que era lo que habíamos empezado a hablar, y yo les había aclarado, ¿se acuerdan? El tema de lo que es la parte simpática la parte simpática suena así como con una sonrisa, la parte de lo que sería el momento de donde hacemos la carga, les había dicho, hay elevación de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, hay un aumento de la necesidad de energía, porque a lo que sería la actividad diaria se le suma en este caso una necesidad de movimiento de energía porque aparece una necesidad contráctil muy importante. Los ejercicios de levantamiento olímpico estimulan todas las masas musculares del cuerpo. Cuando uno hace el levantamiento olímpico, hace con todos los músculos del cuerpo. Entonces las necesidades por cada repetición de energía son muy grandes. Sin embargo, ¿se acuerdan que les aclaré que por lo general la energía no es un factor limitante, ¿sí? Aunque puede compartir, sumarse para ser un factor limitante, que es un poquito lo que vamos a entender también hoy. ¿Sí? Cuando se suma como factor limitante, no es que no puedo levantar más, por lo general por falta de energía, pero la falta de energía es muy probable que me juegue en contra a la hora de poder concentrarme, a la hora de poder estar al 100% con un ejercicio. Por eso en este caso, y esto ya lo van a ver con Román, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de cómo ordeno los ejercicios dentro de cada sesión, porque primero los técnicos, después los de fuerza. Hay un ordenamiento que tiene que ver con una lógica y esa lógica tiene que ver con el aspecto fisiológico de la carga. ¿Está? Bien, entonces, estoy en el gimnasio, catecolaminas arriba, bien arriba, cuanto más arriba mejor, ¿sí? Esto tiene que ver con la cabeza del deportista, el grado de concentración, ¿no es cierto? El grado de concentración que el deportista, que el pesista puede generar, ¿sí? A mí, por ejemplo, a mí me pasaba, y tuve grandes discusiones con Horacio en su momento, por ejemplo, yo no me podía concentrar a la mañana, yo el turno de mañana no podía pasar de tal vez unos tirones y unas sentadillas, sí pesados, pero tal vez no me podía meter al 100% en los ejercicios técnicos, si los quería de calidad, ¿no es cierto? Y a la tarde, yo prefería 2 turnos a la tarde que un turno a la mañana y un turno a la tarde, por más que fisiológicamente era más acertado en ese aspecto. Por supuesto que Horacio tenía razón. Cuanto más podíamos separar las sesiones, mayor iba a ser el periodo intermedio y
recuperarse mejor. Eso era indiscutible, ¿eh? Pero yo me sentía mejor a la tarde, prefería hacer 2 turnos a la tarde. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, habíamos visto que la acción simpática tiene una duración, empieza a caer y a partir de ahí empiezan a ascender o a aparecer las endorfinas. Y el cuerpo empezaba a entrar en estado parasimpático. Sí, aquí es donde la cuestión se empezaba a alterar. Dígame si estoy bien, porque no me acuerdo perfectamente dónde cortamos. Pero bueno, la acción parasimpática está dada básicamente por dos grandes elementos que se conjugan y en este análisis la respuesta endocrina que se da desde el punto de vista de la actividad parasimpática está dada por como yo le decía, por las endorfinas. Y las endorfinas, en este caso particular, tienen dos grandes funciones en especial. La primera gran función es inducirme hambre. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando uno termina la sesión, se va, se pega una ducha, todavía tiene el estómago cerrado, porque las catecolaminas, recordemos, me llevan la sangre hacia los músculos y me cierra la parte central, o sea, el estómago y los intestinos quedan con irrigación mínima. ¿Sí? No quedan sin irrigación, por supuesto que no, pero quedan en stand-by, parece una manera. Por eso, ¿se acuerdan que yo les decía no está bueno comer y ir a entrenar? Porque uno no va a hacer la digestión, sobre todo si uno come cosas tal vez que requieren bastante tiempo de digestión. En este caso, a veces las estrategias nutricionales con las proteínas son fundamentales, porque tal vez si me morfo, no sé, tantos gramos de proteína a partir de carnes rojas, y son carnes rojas que tal vez tienen mucha grasa, el tiempo de digestión va a ser muy elevado. Entonces, tal vez si tengo que hacer mi segundo turno muy cerca del almuerzo, tal vez convendría buscar otro tipo de proteínas que se puedan digerir un poquito más fácil, ¿sí? Eh, porque en el tracto digestivo lo primero que se digieren son los carbohidratos, lo segundo que se digieren son las proteínas y lo último que se digieren son las grasas. ¿Tá? Entonces, en este aspecto, si es una comida muy pesada, después es probable que el segundo turno lo haga con la panza llena y eso me va a alterar una natural redistribución sanguínea, que la sangre se vaya bien hacia los músculos, se corta la digestión, se complica la irrigación general o la irrigación periférica, entonces está todo complicado. Cuando si hubiésemos planteado una digestión o una dieta acorde a la organización, tal vez el segundo turno puede salir con muchísima más calidad, ¿no es cierto? Eso sobre todo los días que hay doble turno, que por eso es tan importante trabajar con los nutricionistas y que sepan cuándo hay doble turno, cuándo el doble turno es más energético que proteico, cuándo es más proteico que energético. Bien, entonces, por un lado, me pego una ducha, todavía no siento hambre, pero a la media hora me empieza a picar el bagre y empiezo a sentir un hambre león de Madagascar, ¿no es cierto? Bien, algunos nutricionistas o autores a este momento lo suelen llamar periodo ventana. Es un periodo donde, al como se generó un déficit energético muy grande por la carga, bueno, el cuerpo queda bastante bien permeable a la posibilidad de recibir nutrientes. Por eso algunos nutricionistas plantean aprovechar este periodo para meter primero los suplementos, que tienen, acuérdense, por ejemplo, un suplemento de proteínas de huevo, para que tengan una idea, un scoop, que es el cosito ese que me viene con el tacho, tiene aproximadamente la proteína de 12 huevos. Ahora, si yo me morfo 12 huevos, quedo con toda la panza llena, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los huevos no son solo proteínas. En cambio, en el scoop está solo la proteína del huevo. Todo lo demás está eliminado, la grasa, algunos carbos y algunos otros elementos. Por eso, la proteína de huevo no reemplaza a un huevo, ¿sí? Suplementa, o sea, le agrega valor proteico, no biológico, sino proteico. ¿Está? Eh, entonces, ese periodo de ventana se abre, se despierta ahí
Cuando las catecolaminas se empiezan a retraer y empiezan a aparecer las endorfinas, que una de las funciones de las endorfinas es generar el hambre. Por eso después tengo esa hambre feroz después de haber hecho la carga. Eh, Fíjense, empieza la redistribución sanguínea, me empiezo a tener fresquito, me pongo la camperita que había dejado en el respaldo de la silla, que cuando me senté a cenar todavía tenía la remera y todavía me sentía así un poquito acalorado. Bueno, la temperatura empieza a acomodarse a 37 grados y la sangre se empieza a ir hacia la zona central, porque estoy comiendo y comienzo el proceso de digestión, y la sangre se me empieza a ir de los músculos y me empieza a agarrar este fresquito en la espalda. Eh, Primera etapa, ¿no es cierto? Segunda etapa de las endorfinas. Una vez que terminé de comer, panza llena, corazón contento, ¿no es cierto? Me empieza a agarrar noni. Si es al mediodía, la siesta me empieza a llamar así en forma furiosa. Y si es a la noche, por supuesto, la cama nocturna ya me empieza a decir, vení, vení, chanchito, vení, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué empiezo a tener sueño? Bueno, justamente empieza el proceso reparador. Los enanitos reparadores empiezan a laburar cuando nos empezamos a meter en el sueño profundo. Y acá es donde vamos a empezar ahora rápidamente a entender la ondulación endocrina, que tiene que ver con las hormonas que generan los procesos de recuperación del entrenamiento, para decir una manera. O sea, el verdadero entrenamiento invisible o el verdadero entrenamiento oculto. ¿Sí? Cuando el sistema se empieza a recuperar. Sí, esto sucede, entonces que quede claro, sucede durante el proceso parasimpático. Significa que el proceso simpático es un proceso destructivo, es un proceso donde hay gasto de energía y alteración de estructuras, porque ahí donde el cuerpo lo muevo, lo palanqueo, lo aplasto, salto, meto kilos, me meto abajo de la barra me aplasta, me levanto, la levanto. Todos esos procesos, todos esos ejercicios que hice durante la carga, durante el estado simpático, comienzan los procesos de recuperación y los procesos de reparación durante la etapa parasimpática. Por ejemplo, dentro de esta ondulación, ¿sí? Paralelamente a los procesos de catecolaminas, endorfinas, también hay un proceso paralelo en esa alteración de la homeostasis, ¿sí? Que tiene que ver con la regulación de los niveles de azúcar en sangre, o sea que se llama de la glucemia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo le decía en la clase pasada? La homeostasis, uno de los elementos que conforma la homeostasis es el hecho de que tenemos que tener una cantidad constante de moléculas de glucosa disueltas en la sangre. Cuando hacemos un análisis de sangre con 8 horas, ¿se acuerdan? Se les decía, bueno, los médicos del mundo se han puesto de acuerdo de que con 8 horas de ayuno ya podemos analizar cuál es la glucemia promedio de una persona. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, antes de hacer un análisis de sangre, que donde va a buscar glucemia, se come un alfajor de dulce de leche con azúcar, que yo, es muy probable que venga el médico y te diga, pibe, tenés un problema de diabetes terrible. Y vos decís, no, mira, el paso es que me comí un alfajor, bueno, te dije 8 horas de ayuno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa esto? Que la glucemia es un valor constante, pero por eso no quiere decir que no sea dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Que es ondulatorio. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos vamos a poner a analizar hoy, porque esto si no tendría que ser un curso de nutrición, pero que no es el caso, pero sepan que, por ejemplo, hay determinados carbohidratos que se llaman carbohidratos simples que alteran muy rápidamente la curva de la glucemia. En cambio, hay carbohidratos que se llaman complejos que alteran de una manera más plana las alteraciones de la glucemia. Entonces, hoy la idea básica de las dietas actuales saludables no es bajar, sí es comer un poquito menos de carbo, pero la idea es básicamente no comer carbos simples, estos que están procesados, sino buscar carbos de fuentes más
naturales que suelen ser más complejos. Si quieren saber cuáles son, busquen en Google, pongan. Se llama índice glucémico de los alimentos. Los que tienen alto índice glucémico alteran rápidamente la curva de la glucemia y los que tienen índice glucémico bajo son los que corresponden a los carbohidratos más complejos que alteran menos esta ondulación. Pero ¿por qué les estoy explicando esto? Cuando comenzamos la carga, que el análisis, ¿se acuerdan? Empezamos cuando vamos al gimnasio. Bueno, de golpe las catecolaminas empiezan a elevarse y como yo les decía, las catecolaminas movilizan la energía. ¿De dónde tenemos básicamente nosotros almacenada la energía? En los rollos. Las chicas por lo general en las nalgas y nosotros los varones por lo general en la panza, ¿no es cierto? Entonces, las catecolaminas comienzan a hacer un proceso de movilización de grasas para obtener energía. Eso se llama lipólisis. Ese proceso comienza cuando, en verdad comienza cuando me levanté a la mañana, ¿se acuerdan? Con el ritmo circadiano, pero nosotros lo potenciamos o lo multiplicamos en el momento que vamos al gimnasio y empezamos a hacer la sesión de entrenamiento. Las catecolaminas, ¿sí?, hacen que la glucosa ingrese hacia adentro de los músculos. Este fenómeno, ¿sí?, la glucosa para ingresar a los músculos necesita pasar por unas puertas, para decir de una manera, que se llaman carriers. Son unas proteínas que se llaman proteínas de membrana. Eso se llaman GLUTs, ¿sí? Todas las células del cuerpo tienen GLUTs porque todas las células del cuerpo necesitan glucosa. Ahora, no todas las células, no todos los GLUTs de todas las células del cuerpo son iguales. Hay distintos tipos de GLUTs. Por ejemplo, las neuronas tienen unos GLUTs donde permiten que la glucosa pase rápidamente, no necesitan un pasador, para decir una manera. ¿Sí? O sea, para que tengan una idea, de la glucemia que está circulando por la sangre, el 70% de esos carbohidratos se los come el cerebro y el sistema nervioso. ¿Sí? Y solamente el otro 30% es para los demás tejidos, incluyendo el tejido muscular. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros empezamos a entrenar, ¿sí?, la glucosa que está en la sangre debe ingresar a los músculos. Ese proceso lo hacen las catecolaminas, lo hace la adrenalina. Y ahora cuando llegamos a la parte de la recuperación van a entender por qué se llama efecto insulínico de la adrenalina, porque en reposo ese mismo proceso lo hace la insulina, que ahora les voy a explicar qué es. Bien, vamos bien entonces. Comienzo el entrenamiento y la glucosa tiende a bajar porque se empieza a meter en los músculos y esa cantidad que había en la sangre empieza a caer. O sea que entramos en lo que se llama hipoglucemia. Para que el nivel de glucosa no llegue a un punto tal que se nos apaga la tele, que seguramente alguno ha visto, alguno de ustedes en los gimnasios que van a entrenar en ayunas, porque alguien les explicó que se quema más grasa, porque es algo que está muy mal entendido, les voy avisando. No se les ocurra llevar pesistas a entrenar en ayunas, algo que tenga que dar categoría, ¿sí? Bueno, no queda otra, ¿tá? Pero tengan en cuenta que si trabajamos bien con el nutricionista, una buena nutrición puede hacer que nos concentremos mejor durante las sesiones de entrenamiento. Como la glucosa, volvamos a la glucosa, como la glucosa tiende a bajar, el páncreas es un organito que nosotros tenemos, una glándula, que es el termostato de la glucosa en el cuerpo. El páncreas libera o insulina o glucagón. Creo que esto lo dije en la clase pasada. En este caso, empieza a liberar glucagón porque es hiperglucemiante. El glucagón va a hacer que el hígado y las células de grasa liberen glucosa a la sangre que le acaba de meter la adrenalina dentro de los músculos. Supongo que, espero que se haya entendido porque es algo que es bastante complejo y necesitaría una clase solamente para esto y no es importante en el levantamiento de pesas, ¿sí? Es más importante en el CrossFit. Si hay gente acá de CrossFit, bueno, eso es para cuando hagamos la tecnicatura, eso es tema fundamental. Bien, ahora, cuando termina la carga y empiezan a aparecer las endorfinas y empezamos a comer, va a empezar, cuando empezamos a comer,
la sangre tiende a subir los niveles de glucosa, tiende a haber hiperglucemia. Entonces el páncreas deja de liberar glucagón y empieza a liberar insulina. La insulina es hipoglucemiante, o sea, hace que la sangre, que la glucosa se meta dentro de las células. En este caso, para nosotros, es muy importante la aparición de la insulina, porque la insulina es la que hace que no solamente la glucosa ingrese entre las células, sino que muchos otros nutrientes, como por ejemplo también los aminoácidos. Entonces, se puede decir que la insulina es una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque facilita los procesos de alimentación celular, para decirlo de una manera. ¿Sí? A ver, ahí tengo unas preguntitas de chat. Santa Cruz, Santiago del Estero. Ahí está, para. Ojalá me pasara ni en el glúteo ni en la panza. ¿Estás flaca, no a mí? O en los dos lados. No entendí la afirmación. ¿De dónde está tu grasa localizada? A ver, Maximiliano. ¿Afecta en algo tomar el suplemento de proteína antes de entrenar? No sé si afecta, lo que no entendería es para qué. Durante el entrenamiento no los vas a digerir. Así que, y corres con el riesgo de que pasen de largo. Así que no sé. O mejor también es tomarlo al final de la sesión. No, mejor hay que tomarlos después de la sesión, en el periodo de ventana. ¿Sí? ¿Se entendió, Maxi? Si los tomas antes, van a estar en la panza y no se van a digerir. ¿Te acordás por lo que te dije antes de las catecolaminas presentes durante el ejercicio? Bien, sigamos acá entonces. A ver, vuelve el chat. Dionel, a ver, ¿todos los suplementos sería mejor tomarlos luego entonces o solo los de prote y amino? Mira, algunos plantean, bueno, por ejemplo, si vas a tomar algún suplemento con cafeína, un Red Bull o alguna de esas bebidas energizantes, van antes, ¿no es cierto? O sea, todo lo que sean adrenérgicos. Guarda que hay determinados adrenérgicos que están prohibidos, o sea, todo lo que tenga un formato bioquímico muy similar a la adrenalina está prohibido, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, adrenérgicos serían esas moléculas, por ejemplo, en un curso me preguntaba por el clenbuterol. El clenbuterol es un adrenérgico y está prohibido, ¿se entiende? Entonces, hay que tener cuidado. Yo diría café. Si pueden tomar café solo, ¿está? Acompáñenlo con algo, como para que no genere mucha acidez, pero bueno, café estaría muy bien. Y en el caso de mira, si vas a tomar proteínas y aminos, las proteínas ya son aminos. Entonces, ya no tendrás que tomar proteínas y aminos. Es proteínas o aminos. El tema que tal vez, en algunos casos, hay 3 aminoácidos que son bastante más fundamentales que todos los demás, que son lo que se llaman BCAA, que es Branched Chains Amino Acids, que son los aminoácidos de cadena ramificada. Son 3, isoleucina, leucina y valina. Esos a veces se toman por separado. ¿Sí? Igualmente la proteína de suero, la proteína láctea, la proteína de huevo, tienen bastantes BCAA. Están muy presentes en el mundo animal y en el ser humano son fundamentales. A ver, hago una paréntesis rápidamente de los BCAA, ya que me lo dejas picando. Cuando entras en el último periodo de la carga, donde ya empieza a haber mucha destrucción proteica, ¿sí? Nosotros tenemos destrucción proteica mecánica. ¿Qué significa esto? Que nosotros rompemos las estructuras musculares por tensión. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque, por ejemplo, un maratonista, o tal vez puede llegar a ser un crofita, puede llegar a ser tal vez aquellas pruebas que tienen mucha duración, más que intensidad. O sea, en el balance la duración es más importante que la intensidad. Nosotros, acordate que somos pura intensidad. En esas actividades puede haber destrucción proteica, no solamente por cuestiones mecánicas, sino también por cuestiones energéticas. Cuando hay déficit de energía, porque las cargas son muy prolongadas en el tiempo, el cuerpo empieza a utilizar a los aminoácidos y sobre todo los ramificados como fuente de energía.
Un aminoácido tiene más o menos la misma cantidad de calorías que una molécula de glucosa. Creo que son 9 calorías, anda por ahí. ¿Sí? Ahora, esa utilización puede ser amortiguada, ¿sí? Cuando vos te suplementás con BCAA antes del entrenamiento. Pero tiene más relación con aquellas cargas que tienen más duración. A nosotros nos pueden llegar a servir, por ejemplo, en los periodos donde hay muchísimo volumen, por ejemplo, en las pretemporadas, ¿sí? En los periodos preparatorios. Ahí tal vez son más importantes los BCAA. Después, durante la carga, pueden llegar a ser energéticos, porque si vos los usás para tipo glucosa y el cuerpo lo va a usar, te pueden llegar a ser energizantes, o sea que son anticatabólicos y energizantes. Y si los tomás después de entrenar, van a tener el mismo efecto que cualquier otra proteína, que es la de reparación, o sea, van a ser anabólicos. Entonces, en este caso, los BCAA son anticatabólicos, energizantes y anabólicos. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué suplementos recomendás para una dieta vegana en entrenamiento de fuerza? Ay, Lau. A ver, ¿se puede ser vegano y pesista? Sí, sí. Te voy avisando que es mucho más difícil, ¿sí? O sea, no estarías ayudando al proceso. Todo depende, Lau, del nivel que quieras acceder. Nunca tuve tanta fuerza, yo no estaría tan segura, Lau. Habrá que ver si tal vez cambiaste la forma de entrenamiento, empezaste a entrenar más veces, empezaste a entrenar mejor. No lo sé, no hagas el análisis solamente por lo que comes. ¿Sí? No sé cuál será tu nivel de entrenamiento, cuántas veces por semana. ¿Está? A un determinado punto de rendimiento, ya te digo, ¿se puede? Sí, se puede, pero eh, te están faltando ladrillos importantes, ¿sí? El mundo vegetal tiene aminoácidos bastante pobres, o sea, eso se llama, fíjate si querés, se llama valor biológico. El valor biológico de las proteínas de origen vegetal son bastante pobres. Para que tengas una idea, tal vez lo que más valor biológico tiene es la soja. Qué bueno que vos decís, qué bueno, cuido al planeta, pero si vos comés mucha soja, las hojas se morfa el nitrógeno del piso y nos estarías ayudando en nuestro planeta Tierra. Entonces, no todo es color de rosas, ¿sí? Con el tema de la veganía, ¿está? Eh, y para que tengas una idea, la proteína de soja creo que está en un 68%, cuando por ejemplo, la de huevo está en un 100%, o sea, está en un 60% aproximadamente, y es la mejor por ahora. Hay combinaciones de leguminosas con cereales, ya sé un montón de cosas. Se puede, pero te voy avisando que es más complicado, ¿sí? Te juro que no te miento, me siento mil veces mejor y no me esperaba esto. Bueno, suerte entonces. Ya te digo, yo tenía una atleta vegana y por suerte conseguí que sea vegetariana. Por lo menos empezó a meter lácteos y huevos, ¿sí? Y cambió mucho, mucho cambió, ¿sí? Bien, a ver, pero no te critico, ¿eh? No, ¿cómo se llama el programa ese, el de Urbana Play? No, no critico, no. Bueno, no me acuerdo, tiene un nombre así. Bueno, ¿cuánto tiempo demora en ingresar la glucosa a la sangre, de la sangre al músculo? Y es malo que todo el tiempo el páncreas libere insulina. Nicolás, es una pregunta, sí, es para una clase entera. Es muy interesante la dinámica. La glucosa entra al torrente sanguíneo ya en las glándulas salivales. O sea, cuando vos agarras un Gatorade o un Powerade o alguna de esas bebidas isotónicas, ya tienen la dilución más veloz que existe para la absorción de glucosa, que es glucosa al 6%. Ya en la boca estás asimilando glucosa y ya está pasando al torrente sanguíneo. O sea, no hay nada más veloz o carbohidrato más simple que la glucosa disuelta al 6%. Ya en la boca se asimila. Por más que no tragues el Gatorade, ya en la boca se está asimilando. Eh, Ahora que tu pregunta es interesante. Eh, Durante el ejercicio, lo que hace que la glucosa ingrese al músculo es la adrenalina.
Durante el descanso, lo que hace que la glucosa ingrese dentro del músculo es la insulina. ¿Sí? Ambas, a ver si lo entendés, espero que lo entiendan. Tal vez me voy un poquito a las ramas, pero bueno, veo que están interesados y me gusta. Las dos hormonas, tanto la insulina como la adrenalina, son hormonas que tienen estructura peptídica, o sea, tienen estructura proteica. Las hormonas que tienen estructura proteica, cuando inciden en una célula, en este caso en el GLUT, lo hace en la membrana, o sea, en la puerta de afuera, para decir de una manera, ¿no? En la parte del torrente sanguíneo, donde pega ahí directamente con la membrana. Ahora, todas las hormonas proteicas, cuando encuentran su receptor en la membrana, envían hacia adentro de la célula lo que se llama un segundo mensajero, que es el efecto de esa hormona en esa célula. En este caso, cuando el GLUT es abierto por una adrenalina, el mensaje hacia adentro de la célula muscular es que se genere glucólisis, o sea, que la glucosa que ingresó hacia adentro de la célula muscular va a ser utilizada como combustible. ¿Sí? Va a haber glucólisis, o sea, degradación de glucosa para obtener ATP. Puede ser por una vía anaeróbica, o sea que se haga en el citoplasma, en el sarcoplasma celular, o puede ser que se haga por una vía aeróbica e ingrese a la mitocondria y se produzca la oxidación de esa molécula de glucosa. Eso gracias a la adrenalina. Ahora, cuando vos estás en reposo y el que abre el GLUT es la insulina, el segundo mensajero intracelular, o sea, el mensaje hacia adentro de la célula muscular, es a que se genere glucógeno. Se llama glucógeno génesis. O sea, se produce una génesis, se produce una absorción de la glucosa para formar glucógeno. La célula muscular en su interior, hoy vamos a hablar de ese tema, almacena glucógeno. Para que se almacene el glucógeno necesita agua. Significa que el glucógeno es una macromolécula de moléculas de glucosa enlazadas entre sí con agua. Por eso el glucógeno es una molécula líquida. ¿Sí? Cuando se almacena dentro del músculo, el músculo aumenta el diámetro sarcoplasmático, o sea, citoplasmático. El citoplasma en la célula muscular se llama sarcoplasma porque sarco significa carne. ¿Sí? Entonces, el aumento del líquido intracelular va a generar lo que se llama hipertrofia sarcoplasmática. Significa que va a aumentar el tamaño o el diámetro de tus músculos, pero por el aumento de líquido, en este caso el líquido con energía. ¿Sí? En algunas actividades, este aumento del líquido sarcoplasmático es fundamental, como por ejemplo el CrossFit, o como por ejemplo la lucha, el judo, el remo, todas aquellas actividades donde hay altas necesidades de glucosa a partir del glucógeno muscular. Eso se produce cuando la intensidad del ejercicio es muy alta. ¿Sí? Ahora, nosotros en el levantamiento de pesas no usamos intensidad muy alta, nosotros usamos intensidad máxima. Entonces, cuando a un pesista le aumenta los depósitos de glucógeno, va a aumentar de peso para la balanza, pero no va a aumentar de fuerza para sus niveles contráctiles. O sea, va a mejorar la resistencia de fuerza, pero no va a ser más fuerte, pero sí más pesado. Por eso, en este caso, 50% de masa muscular de un crossfita no tiene nada que ver con el 50% de masa muscular de un pesista. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿eso es malo o bueno? No. Para el crossfita necesita glucógeno. El pesista necesita masa contráctil. Ahora, el pesista le haces hacer algo de resistencia de fuerza y se muere como un pescado fuera del agua. Obvio. A un crossfita lo haces hacer fuerza máxima y bueno, si nos comparamos, por supuesto que le sacamos bastantes kilitos, ¿no es cierto? Entonces, son dos cosas distintas. Eso es lo que hay que tener en claro. ¿Sí? Un crossfita no es un pesista que hace cosas en el... No.
Son dos cosas distintas. Ahora, que uno se transforma, puede ser, transformate en lo que vos quieras, ¿sí? Eh, pero ya te digo, desde el punto de vista anabólico, la insulina genera la absorción de la glucosa, pero luego genera esa absorción a depósito de glucosa, o sea, a glucógeno génesis. En cambio, la adrenalina, cuando se engancha con el GLUT, genera la absorción de glucosa, pero para que la glucosa sea utilizada como energía, o sea, glucógeno lisis. ¿Sí? Bien. Prof, ahora para iPhone de Mariel. Ahí voy, Mariel, no, no me cuelgo. Pero para que termino lo de el tiempo de páncreas de liberar insulina que se pregunta es muy interesante. Seguramente lo escucharon, los niveles altos de insulina. Bueno, la insulina, cuando está mucho tiempo elevada, es la principal hormona que hace que la grasa se pegue en las arterias. Genera arteriosclerosis. ¿Sí? Entonces, dietas ricas en carbohidratos simples, como son las dietas occidentales, generan que a la gente se le pegue la grasa en las arterias y gracias a la insulina. Esto no lo descubrieron los nutricionistas, sino que lo descubrieron los cardiólogos. Muy interesante el dato, ¿sí? Entonces, la insulina tiene que estar presente, por supuesto, y es fundamental. Ahora, si vos tenés demasiado tiempo en la insulina, además de ser anabólica en el tejido muscular, y generar glucógenogénesis, esa glucosa que está pasando cerca de un adipocito, o sea, una célula de grasa, también tienen GLUTs que también son insulinosensibles. Y cuando la insulina abre el GLUT de un adipocito, hace que esa molécula de glucosa se transforme en grasa. Eso se llama liponeogénesis. ¿Sí? O sea que si querés engordar, mantener bien altos los niveles de insulina bastante tiempo y vas a estar gordo y con riesgo de muerte. Fíjate vos si está bueno o está malo mantener altos los niveles de insulina. ¿Sí? Fíjate lo que son las cosas. La adrenalina tiene un efecto insulínico en la fibra muscular, o sea, abre el GLUT para que la glucosa entre adentro y se transforme en energía. En cambio, cuando la adrenalina acciona con el adipocito, produce el efecto contrario, produce lipólisis. O sea que en verdad genera todo el lisis. La adrenalina genera lisis de glucosa en los músculos y lisis de grasa en los adipocitos. ¿Se entiende? O sea, es una hormona que mueve la energía en el cuerpo y hace que se utilice la energía para el movimiento. ¿Estamos? Eso es lo que le tiene que quedar claro. En cambio, la insulina es parasimpática, es para acumular. Entonces, la insulina es glucógeno génica en los músculos y liponeogénica en los adipocitos. O sea que por lo general, cuando uno sube de peso de todos los tejidos. Por eso es tan complicado subir solamente de tejido magro. Es muy complicado. Por eso, por lo general, si alguno de ustedes estuvo más o menos en el mundillo del fisicoculturismo, los fisicoculturistas tienen el periodo de volumen y el periodo de definición, que en verdad esos dos periodos no son tanto en el gimnasio, sino más en el plato, ¿sí? En la dieta. Entonces, bueno, tienen dietas con altos índices de insulina y dietas con bajo índice de insulina, ¿sí? Bien. Ahora vamos a el iPhone de Mariel. Profe, ¿podría dar más de una formación acerca de la diferencia de la masa muscular? Sí, hoy vamos a hablar de eso. Sí, Mariel, sí, sí, sí. Ahora hablamos de eso. Justamente es el tema de hoy. Profe, por las dudas, aviso, la pantalla quedó Estoy en la primera filmina, sí, sí. Todavía se va a derretir, todavía no la cambié. Todavía no la cambié, Fede. Bien. Bueno, entonces, les decía, durante la carga, glucagón, movilización de energía. Durante la recuperación, nutrición, insulina, absorción, génesis de los tejidos. Se produce la reparación energética de los tejidos. Por ejemplo, para nosotros, fundamental, la reparación de la creatina.
¿sí? Por eso también es importante tomar la creatina después de entrenar, para que llegue rápidamente al torrente sanguíneo y pueda ser absorbida, ¿sí? Por lo general, el monohidrato de creatina es muy bueno, ¿está? Bien, entonces, ahora les voy a explicar, porque la creatina también genera hipertrofia sarcoplasmática. Y también es una hipertrofia que a nosotros nos sirve la creatina, pero no sirve el líquido. Y la creatina no usa 3:1 de agua como el glucógeno, sino que usa 5:1. Entonces genera mucha más retención de agua la creatina que la glucosa. Entonces, en este caso, guarda a veces porque te vas 2 kilos arriba si nunca tomaste creatina, te vas 2 kilos arriba en 2 semanas. ¿Sí? Y es masa muscular no contráctil. Por eso, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Sí? Bien, profe, por las dudas le aviso. Acá está, Francisco. Hola, Francisco. Entonces la creatina siempre va después de entrenar, al igual que la proteína. Yo diría que sí. Igualmente, chicos, acuérdense, esto es tema de nutricionistas. Pasa que, bueno, hoy estamos metidos porque tiene que ver con el entendimiento, pero no quiero que hagamos un plan de nutrición a partir de lo que les digo yo. ¿Sí? Conviene después y no antes. Sí, Laura, pero vos no podés tomar creatina, Lau, porque vos sos vegana. Y lamentablemente te voy a explicar que la creatina es de origen animal. ¿Ves que cómo empezás a complicar las cosas con tus filosofías? ¿Eh? Bien, igualmente no te juzgo. Eso era. No me juzguen, no te juzgo, queda tranquila. Bien, bueno, ahora, hay una tercera línea. Vimos la línea de actividad simpática y parasimpática. Vimos la actividad de glucagón, insulina, combinado, por supuesto, con la actividad simpática parasimpática. Bueno, hay una tercera que tal vez es, no sé si la más importante, pero es muy importante para ser entendida, ¿sí? Que tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Bien, como yo le decía antes, creo que se lo dije en la clase pasada, nosotros estamos regulados por un sistema de intercomunicación interna dado por los nervios y por la sangre, o sea, sistema neuroendocrino. Tengo otra puntita más, esperen un segundito. Jaja. Pero vos la dieta vegana, no, conmigo no tenés ninguna chance, porque yo soy de los que chupan el huesito del asado. No, perdoname, pero. Y después contame, yo también estuve del otro lado y decía lo mismo. Te agradezco por el deseo de evangelización, pero no, soy un bicho carnívoro. Sí, bien. Eh, lo que sí, fíjate, tal vez algún lácteo te puede ayudar mucho. ¿Sí? No matás a la vaca, sino simplemente le sacamos la leche y le sacamos algunas cositas sin matarla. O, por ejemplo, los huevos de los pollos. Podés, tal vez, no es un pollo, es un huevo híbrido. Los huevos no están híbridos, así que están hechos para eso. Bien. Eh, no sé si es terrible la diferencia. Bueno, me quiere evangelizar a toda costa. Bueno, sigamos. Vamos con el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Yo les decía, estímulo, alteración de la homeostasis. En este caso, el estímulo es la combinación de todo lo que venimos viendo. Hay, por actividad mecánica, o sea, por tensión, ¿sí? O sea, hay fuerza, que ahora les voy a explicar qué es la fuerza, hay destrucción de estructuras proteicas. Y además, por utilización de energía, por contracción, hay vaciamiento de energía. Esos dos elementos, ¿sí? Combinados, producen el famoso estado catabólico o estado de fatiga. El estado de fatiga, el cuerpo lo entiende y lo desarrolla a partir de generar una hormona que es un esteroide. Creo que lo hablé esto. Después dígame si yo no le hablé del colesterol bueno y colesterol malo, porque ahora, como di 3 cursos esta semana, se me mezclan un poquito las clases. Ese esteroide se llama cortisol y el cortisol tiene como efecto generar el freno. Creo que esto sí lo hablamos en la clase pasada. Ahora, el cortisol, al ser un esteroide, recorre el torrente sanguíneo, subidos a unos transportadores, ¿sí?
que comparten, para decir una manera, sería como compartir el Uber o compartir el taxi con la testosterona o con, o con los esteroides anabolizantes, para ser más correctos. Entonces, este esteroide que es catabolizante, en verdad no es que es catabolizante, aparece durante el estado catabólico. Lo que fue catabolizante fue la carga, fue lo que yo hice en el gimnasio. Entonces, mientras haya presencia de cortisol, va a haber muy poca presencia de esteroides anabolizantes. Ahora, tiene que haber presencia de cortisol para que este proceso se revierta. ¿Qué significa? Que la aparición del cortisol también va a ser de campo fértil para que luego aparezcan las hormonas o los esteroides anabolizantes. ¿Sí? Y acá entramos en esta fase de la filmina, que es el estado anabólico. Entonces, ¿qué es el estado anabólico? Es cuando el sistema comienza el proceso de recuperación. Ahora, recuperamos las estructuras proteicas dañadas y la energía vaciada. Cuando yo hablo de estructuras proteicas no me refiero solamente a las musculares, ¿eh? Y dentro de las musculares no me refiero solamente a las contráctiles. El músculo también está formado por tendones, está formado por fascias, eso se llama tejido conectivo. El tejido conectivo también sufre procesos destructivos con las tensiones, sobre todo cuando las tensiones se hacen a velocidad. Esto ya lo van a ver con Horacio, no sé si con Horacio conmigo, que se llama ciclo pliométrico, cuando hay aceleraciones y desaceleraciones, frenados, ¿sí? Contracciones máximas. Bueno, todo el sistema es solicitado por altísimas intensidades y eso produce estados de fatiga, que en este caso se refieren básicamente a destrucción de estructuras proteicas. Cuando las hormonas, cuando los esteroides anabólicos, ¿sí? Y también combinados con una hormona muy importante que sintetiza también el eje hipotálamo-hipófisis, que se llama hormona del crecimiento, esa hormona del crecimiento o somatotrofina va acompañada de otros factores de crecimiento que se llaman factores de crecimiento insulinosímiles o IGF, seguramente lo deben haber escuchado, o en verdad en español se dicen somatomedinas, ¿sí? Ese cóctel hormonal anabólico estimulado por la destrucción que generó la carga, van a empezar los procesos reparadores. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les decía, fíjense, esto es muy importante para el pesista, muy importante? ¿Se acuerdan que yo les decía, durante la carga, adrenalina arriba, estar al 100% concentrado, lograr máximas contracciones musculares? Bueno, ¿se acuerdan que para lograr eso el cerebro tiene que generar una gran cantidad de lo que se llaman neurotransmisores? Eso yo se lo voy a explicar la clase que viene, ¿eh? Cómo es la capacidad contráctil muscular. Ahora, cuando durante la carga yo produje una altísima utilización de estos neurotransmisores, porque el entrenamiento fue pesístico, ¿sí? Ese vaciamiento de neurotransmisores, esa utilización de neurotransmisores, es la principal fuente de activación de la testosterona. Esto significa que el efecto anabolizante de la testosterona es fundamental para la parte neuronal de la fuerza. La hormona del crecimiento es más importante para la parte estructural de la fuerza. Quiero que quede claro esto, ¿sí? Ahora, en este caso, la testosterona es fundamental. Por eso los varones solemos tener ya de nacimiento mayor cantidad de masa muscular y además tenemos mayor capacidad contráctil. O sea, somos más potentes. Pero esto se lo voy a explicar la clase que viene. ¿Está? Ahora, quiero que entiendan que la respuesta anabólica va a ser directamente proporcional al gasto general de la carga. ¿Hasta dónde? Hasta un determinado punto. Y acá es donde tenemos que empezar a aprender.
No siempre más es mejor. Suele ser una fantasía de los entrenadores jóvenes que digo, bueno, si le meto más series, más repeticiones, va a mejorar antes. No funciona así. ¿Sí? Si uno mete, si uno mete más cargas de la que la persona puede recuperar, entra en sobreentrenamiento. Creo que yo les expliqué lo que pasaría con un embudo. Si yo meto más agua, en un momento yo meto agua, va a pasar más para el otro lado, pero en un momento meto más agua y el embudo, en vez de pasar más agua para el otro lado, el embudo rebalsa. Esto suele suceder sobre todo con los entrenadores jóvenes, que creen que, bueno, meto y así, bueno, y uno llega muy rápidamente al amesetamiento o a la lesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la carga, estos procesos que yo les estoy explicando, deben ser progresivamente crecientes, en volumen como en intensidad. ¿Sí? Yo he visto en la Argentina chicos de 15, 16 años entrenando con planes de atletas de alto rendimiento adultos. Estoy cansado de ver esas cosas. Por eso es que necesitamos esta diplomatura. ¿Sí? Estamos cansados de ver gente que, perdóname Laura, que arrebata el asado. ¿Sí? Si yo le pongo mucho fuego, la carne se cocina muy rápido por fuera, pero me queda crudita por dentro. Imagínense, ¿cuál es el asado perfecto? El que tiene el fuego justo. Si el fuego queda corto, el asado me queda crudo. Si el fuego es muy fuerte, se me arrebata. Entonces, yo tengo que encontrar esa línea. Somos artistas, chicos. Encontrar la carga es algo fascinante, es algo que requiere que estemos concentrados en la sala de entrenamiento, que estemos observando, que, que vayamos, que veamos ensayo y error. Y sobre todas las cosas, chicos, muy importante, que seamos autocríticos. Me equivoqué, di demasiado, esto fue mucho, ya aprendí para la próxima vez. Yo siempre lo digo, y acá es donde me empezó a poner filosófico. Un buen entrenador es el que hace que todos sus atletas mejoren, no solamente los buenos. Los buenos mejoran con cualquiera. Cuando ustedes tienen un talento, al talento le pueden hacer tirar bananas al río que va a mejorar, porque es un talento, ¿sí? Pero cuando yo quiero que ese talento tenga nivel mundial, tenga nivel internacional, tenga nivel selección, o sea, nivel nacional ya, hay que ser artistas, ¿sí? Hay que llevarlas, hay que aprender, ¿está? Pueden aprender hasta con el más ojota del mundo. Les vino uno que no sirve, pobrecito. Tienen que aprender, porque de todo el mundo podemos aprender. Y ahí es donde uno se foguea, cuando tiene mucha gente, no solamente los campeones. Sí, los campeones son muy fáciles de entrenar, pero los campeones no te enseñan. ¿Eh? Estamos. Y el problema es que cuando aprendes con el campeón, ya la arruinaste. ¿Está? Entonces, aprendan de todos sus alumnos, de los buenos y de los malos. ¿Sí? Ningún marinero se hizo experto en un mar calmo. ¿Está? Ya les vuelvo a repetir, con los buenos, todos somos Gardel con guitarra eléctrica. ¿Sí? Con los malos es cuando uno aprende, porque ahí es decir, a ver, ¿cómo carajo hago para que este pibe levante pesas? ¿Se entiende? Ahí es donde tienen que aprender. Entonces, por favor, entrenen a todo el mundo y aprendan de todo el mundo. ¿Tá? Los buenos van a venir solitos y ojalá que los agarren ya sabiendo manejar las brasas de ese asado, ¿sí? Y puedan sacar campeones. ¿Tá? Pero disfruten del proceso. Disfruten también de la sachura, disfruten también de la proboleta, del morrón con huevo, disfruten. ¿Sí? Aprendan de todo el mundo. ¿Está? Bien, me puse filosófico, perdón. Bien, volvamos entonces a lo nuestro. Entonces, una vez que las hormonas anabólicas comienzan a hacer su trabajo, aparece un elemento maravilloso, que es nuestra capacidad de sobrevivir en este mundo. Esa capacidad de supervivencia hace que los seres humanos, y en verdad todos los seres vivos de este planeta,
puedan tener determinadas capacidades, determinadas propiedades adaptativas. Si tomamos sol nos bronceamos, si nos vacunamos nos salvamos de las enfermedades. Si entrenamos en el gimnasio, mejoramos nuestras estructuras y mejoramos nuestra capacidad de hacer fuerza. Para que tengan una idea de la importancia de la adaptabilidad, la fuerza puede mejorar hasta un 300%. Entonces, imagínense cuánto podemos mejorar nuestros niveles de fuerza. ¿Sí? O sea que podemos adaptar la fuerza en un 300%. Que quede claro, todo el mundo puede mejorar mucho. ¿Sí? Bien, a ese proceso de adaptación se lo llama supercompensación, porque el estado de equilibrio homeostático que me dieron ese eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí?, hace que mi cuerpo genere un estado de mejoría o de la próxima vez esta carga no me va a generar la misma fatiga. O sea, una adaptación, un acostumbramiento. Acuérdense, entrenar y acostumbrarse son sinónimos. ¿Tá? Lo que hay que hacer para no estar siempre acostumbrado es ir modificando la carga, es decir, progresivamente aumentándola. ¿Sí? Siempre con criterio, que no rebalse el embudo. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Vamos bien? A ver, alguno que me haga ok. Sí, sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Ok, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? No, no, todo nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿dónde nos vamos a ir ahora puntualmente? ¿Qué pasa cuando esa adaptación fisiológica, esa supercompensación, es de fuerza? La fuerza es masa contraída. ¿Por qué explico esto? Vieron que la fuerza, la capacidad, perfecto. Sí, eso está todo bien, estamos todos de acuerdo. Ok, muy bien, comprensible, gracias, King Gaucho. Bien, entonces, la fuerza es masa contraída. ¿Qué significa? Tenemos una cantidad de masa muscular que podemos contraer. ¿Podemos contraer toda la masa muscular? No. ¿Sí? No se puede contraer toda la masa muscular. Se contraen partes. ¿Sí? A esa utilización parcial de la masa muscular se lo llama reclutamiento. Entonces, significa que hay un reclutamiento cuando hacemos fuerza, que es involucrar una cantidad de masa muscular para hacer una contracción. Bien, entonces, cuando yo hago fuerza, involucro o activo o recluto una cantidad de masa muscular. Para que tengan una idea, una persona sedentaria, una persona común, es aproximadamente el 25% de su masa total. Un pesista de 15, 20 años de entrenamiento de alto rendimiento o un atleta olímpico puede llegar hasta un 85-90% de reclutamiento. O sea que puedo tener dos personas con la misma cantidad de masa muscular y uno es 3 veces más fuerte que el otro. ¿Se va entendiendo? Bien, ahora, cuando mejoramos la fuerza, o sea, se produce la adaptación fisiológica de la fuerza que ganamos viene de la mano de los dos elementos, de la masa y de la capacidad contráctil. Cuando viene de la mano del aumento de la masa, se dice que es por hipertrofia muscular. Cuando viene por el aumento de la capacidad contráctil, se dice que es por la acción neuronal. Para que tengan una idea ahora, empezando a hilvanar algunos temas. Esperen que tiene una pregunta colgada que me pone nervioso en el chat. Comprensible, corazoncito. Gracias. Bien, así mismo. Bien, entonces, por lo general, los sistemas o las
a las metodologías que solían utilizar los rusos, ¿sí? O los alemanes del este, se puede decir más los soviéticos, ¿sí? Tenían que ver con una interpretación de las ganancias de fuerza con una orientación un poquito más tirada para el lado hipertrófico. O sea, le pegaban más a la parte estructural. Entonces, cuando yo mejoro la fuerza y me siento un poquito más por el lado hipertrófico, por el lado estructural, se dice que es una metodología soviética. Si yo me siento, me, me acomodo mentalmente para que las ganancias de fuerza sean más de origen neuronal, se dice que es un sistema búlgaro. ¿Sí? Entonces, el sistema búlgaro en la práctica se da por tener mayor cantidad de intensidad y, por supuesto, por resultante lógica, menor cantidad de volumen. O sea, menos series o más series, no sé si más series, las series, pero con muchas menos repeticiones por serie. O sea, el volumen, la sumatoria general de repeticiones es muy bajo, pero son repeticiones muy cercanas o cercanas al máximo. Yo, por ejemplo, en el clásico sistema búlgaro se usaba mucho el máximo diario, ¿sí? O sea, el máximo del día, a lo que es hoy. Puede ser mucho, puede ser poco, pero sigue siendo el máximo, ¿sí? En cambio, la metodología o el planteo más soviético se centra más en el hecho de aumentar ese volumen de trabajo. Entonces vas a tener series con más repeticiones y tal vez más ejercicios y tal vez tengas en cada sesión mayor cantidad de trabajo general. O sea, el volumen general de la carga suele ser más grande. Entonces, las adaptaciones suelen pegar más en las estructuras, o sea, suele ser más hipertrófico. ¿Se va entendiendo? Es una primera, así, para entender hablando mal y pronto, para decir una manera, una primera interpretación de la relación entre el volumen y la intensidad. Entonces, en el levantamiento olímpico de pesas, el volumen pega más sobre lo estructural y la intensidad pega más sobre lo neural. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a hablar de cómo son las adaptaciones hipertróficas, o sea, desde el punto de vista de la masa muscular. ¿Se va entendiendo? Espero que voy a buscar un vaso de algo fresco porque me estoy quedando afónico. ¿Alguna duda? Pregunta. Vamos. Mientras vuelvo a buscar algo para... Ahí está. Gracias por esperar y no irse. Ahí está, tenemos chats. Bien. Vamos a charlar un poco. Bueno, Maximiliano González, profe. Una persona una vez me apareció ah, una vez me apareció a ver, supongo que el corrector. Una vez me apareció un video de una persona que decía que la planificación de una persona que mide 1,90 m y pesa 120 kilos no debería ser el mismo para una persona que mide 1,60 m y pesa 70 kilos. Decía por un tema de recuperación, ya que la persona más grande tarda más en recuperarse. ¿Es cierto esto o solo hablaba por hablar? Bien, está buenísimo Máximo porque además tiene que ver, igualmente eso es más tema de Román, cuando hablen de planificación, porque también hay diferencia entre varones y mujeres. Eh, a ver, primero y principal, pero está bueno este primer pantallazo, es excelente Maxi. Mirá, por lo general,
los tiempos de recuperación van variando en la misma persona. O sea, vos a medida que empieces a entrenar, te vas a recuperar cada vez más rápido y vas a poder soportar cada vez más entrenamiento, parece una manera. ¿Sí? ¿Por qué? Todo está, yo te dije, por ejemplo, eje hipotálamo hipófisis, ¿no es cierto? Bueno, para que te lo hago gráficamente. En lo que se refiere a la testosterona, vos generaste un vaciamiento de neurotransmisores durante la carga con la ayuda de la adrenalina y con la ayuda de los ejercicios de fuerza que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Ese vaciamiento va a estimular al hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que está formada por neuronas, pero también tiene una característica que también es glándula. ¿Qué significa esto? Una neurona, ya sabés lo que es una neurona, ¿viste? Tiene el dibujito, es como una palmerita, ¿no? La neurona tiene un cuerpo neuronal, que es su citoplasma, y después tiene las ramificaciones de entrada y de salida, que se llaman dendritas y axón. ¿Sí? Bien, ahora, eh, está irrigada, le llega sangre, le llega glucosa, ¿no es cierto? Tiene mitocondrias, tiene ciclos de Krebs, o sea, tiene vida celular. La función de la neurona es generar impulsos nerviosos, o sea, transforma la energía en electricidad, para que tengas una idea, ¿no? Entonces, y yo como ya te decía antes, el cerebro se morfa el 70% de la glucosa, así que imagínate que si es importante la función cerebral, ¿no? Ahora, eh, en este caso, también es glándula. ¿Qué significa que es glándula? Que ese paquete de células produce hormonas de exportación, o sea, produce unas moléculas que libera la sangre para que lleguen a otros tejidos. Eso se llama endocrino. ¿Sí? En este caso, las hormonas que genera el hipotálamo se llaman factores liberadores o liberinas. ¿Sí? Esas liberinas, que son liberadas al torrente sanguíneo, llegan hasta la hipófisis. Ahora volvamos un poquito al hipotálamo. En el hipotálamo, si vos lo estimulás, le vas a hacer que, por ejemplo, le llegue más sangre. Vas a hacer que sus mitocondrias estén más moviéndose, o sea, que tenga más vida esa glándula. Si vos a las glándulas las estimulás, van a generar mayor productividad, porque las células van a estar más vivas, van a tener más energía, más oxígeno, más irrigación, más vida interna. ¿Se entiende? Ahora, el hipotálamo le libera la liberina a la hipófisis. La hipófisis también es una neuroglándula, o sea, tiene una partecita neuronal, que son neuronas, y una partita que es glandular, que es endócrina. Entonces, también está irrigada, también tiene vida celular, también tiene mitocondrias, también necesita glucosa. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más estimulada esté, más vida va a tener, más posibilidades de trabajar, va a ser más fácil. En este caso, las liberinas, cuando llegan a la hipófisis, hace que la hipófisis produzca unas hormonas de exportación, o sea, endócrinas, que se llaman trofinas. Las trofinas son liberadas al torrente sanguíneo. En este caso llegan hasta los testículos en un varón o hasta los ovarios en una mujer. Esas trofinas, en este caso se llaman gonadotrofinas, cuando llegan a las gónadas, ¿sí? Van a hacer que tus testículos produzcan testosterona. Ahora, tus testículos también son glándulas y están irrigadas y tienen mitocondrias y tienen sangre, tienen oxígeno. Entonces, cuando vos vas al gimnasio, se puede decir que estarías oxigenando las bolas. Sí, suena gracioso, pero en verdad estás estimulando todas las glándulas de tu cuerpo. Y en este caso, las protagonistas de este eje, bueno, por supuesto que van a trabajar cada vez mejor. Entonces, de golpe aparecen publicaciones que dicen, si haces fuerza o los entrenamientos de fuerza mejoran la actividad sexual. Obvio, si son las mismas glándulas. Por supuesto que sí. ¿Se entiende? Vas a tener una vida sexual más activa si vas al gimnasio. Sí, ya te lo estoy afirmando. Entonces, ahora, pero la pregunta no venía por ahí. Para que quiero llegar a por qué te estoy explicando esto. Bueno, ahora, eh, esos procesos son justamente procesos, son progresivamente crecientes. Hasta ahí vamos bien. Ahora, los niños y las mujeres, por lo general, se recuperan más rápido. ¿Por qué? Porque levantan menos kilos.
¿sí? Y en varones, un varón de mayor talla, por lo general, tarda más tiempo en recuperarse que uno de menor talla, pero es probable que el de mayor talla levante más kilos. ¿Se entiende? En la medida que vos vayas mejorando, te vas a ir recuperando antes. ¿Sí? Entonces, en este caso vos encontrás un tipo de, como vos decías, de 70 kilos, pero que levanta 200 kilos de envión y se recupera rápido. Bueno, sí, porque para levantar 200 kilos de envión no empezó ayer. Tiene por lo menos 12, 15 años de entrenamiento. ¿Se entiende? O sea que ya hizo ese proceso, esa progresión creciente para llegar a 200 kilos. Por eso a veces es cómico a mí decir, pero yo no puedo levantar eso. Y bueno, no, hoy no. Pero si te pones a entrenar, es probable que en un futuro sí lo puedas hacer. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, por lo general, los tiempos de recuperación son directamente proporcionales al tonelaje que se maneja. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los gordos, los superpesados, son los que por lo general más tiempo de recuperación necesitan. Por lo tanto, son los que menos entrenan en cantidad. ¿Sí? Pero no son los que menos entrenan en tonelaje. Entonces, tal vez ellos en menos repeticiones suman la misma cantidad de kilos que vos en más repeticiones. ¿Se entiende? Entonces, vos tal vez entrenaste el mismo tiempo, el otro hizo la mitad de las repeticiones que vos, pero hizo los mismos kilos. ¿Se va entendiendo? Entonces, hay una relación entre peso corporal y tiempos de recuperación, pero también hay una relación entre tiempos de recuperación y tiempo de entrenamiento, o sea, historia de entrenamiento. Jonathan, profe, ¿qué sistema usas vos para entrenar a sus atletas? Básicamente hago un mixto. Yo por lo general hago el preparatorio muy soviético y el competitivo vulgarizado. No sé si muy búlgaro, no me gusta tanto el búlgaro radical, pero sí vulgarizado. Sí, así algo que probamos máximos y jugamos mucho con los máximos. En el competitivo. Claudio, me dicen Claudio cuando hago cagadas. Federico. ¿Qué pasa, Federico? ¿Viste? Bien, Claudio, ¿podrás volver a explicar lo de hipertrofia y de acción neuronal? Cuando es una. Ahora te lo explico, Fede. Buena pregunta. Teniendo en cuenta que el pesista está más inclinado al sistema búlgaro. ¿Por qué? Nico, ¿por qué? No dije yo que los pesistas son más búlgaros. Los búlgaros son más búlgaros. Los soviéticos también son pesistas y son más soviéticos. ¿Hay algún momento donde hay una búsqueda de hipertrofia? Sí, pero o sea, el camino es por lo neural. Lo hipertrófico queda residual, para decirlo de una manera. Pero después según el análisis soviético, va a ser que no está bueno. Ya lo vamos a ir viendo, porque falta mucho todavía. A mí me empiezo a emocionar yo. Bien, si toco máximos diarios, ¿eso genera una fatiga alta? Sí, sí, Jorge. Sí, y sobre todo fatiga neuronal. La fatiga neuronal, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, es una fatiga que generalmente no se siente. ¿Sí? La fatiga estructural sí se siente. Te vas al gimnasio y no puedes caminar, no puedes mover las piernas, se hecho mierda. En cambio, la fatiga neuronal se refiere más a quiero hacer, qué sé yo, meto un ejercicio de arranque, quiero hacer el segundo y se me cae. Y quiero hacer el segundo y se me cae. Y dice, ¿qué carajo pasa? Bueno, fatiga neuronal. No se siente, no es palpable. ¿Está? Y vas a tardar varios días en recuperarse. Bien, Fede, cuando hablas de hipertrofia sarcoplasmática o sarcomérica, yo en ningún momento dije sarcomérica, Federico. Mm. Ahora te voy a explicar por qué. Bien, ¿buscás fomentarla, construirla? Sí, cuando haces el periodo más. En verdad no es sarcomérica, te voy a explicar. Bueno, a ver, ahora te explico por qué. Dame un segundo que ahora vuelvo a lo que me habías preguntado antes. Veo que te gusta la parte de la hipertrofia y ahora te lo voy a aclarar bien, porque está buenísimo. Eh, sí, a ver, cuando vos te plantás sobre sistemas más soviéticos, o sea, sus sistemas más o metodologías más voluminosas, estás pegando a la parte hipertrófica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, mi forma de laburar, ¿sí? El periodo preparatorio yo hago un periodo muy hipertrófico, muy. Entonces, es probable que mis atletas suban bastante de peso durante el periodo preparatorio. Y así debería ser. Si no suben de peso, o se choreó el entrenamiento, o algo pasó raro, o la nutrición no estuvo bien, o no descansaron, o me equivoqué yo, obvio, ¿no? Puede pasar.
Eh, o en atletas con una planificación rigurosa. No sé qué te referís con eso, perdóname. La hipertrofia se genera de manera paralela al desarrollo del atleta. Eh, para que, a ver si te termino de leer la pregunta, a ver si entiendo por dónde quieres ir. O sea, el entrenamiento se limita a mejorar marcas. Ahí está, ahora te entiendo. O entrenar de manera accesoria otros ejercicios para mejorar la estructura del atleta. Claudio, Bien, a ver, yo te hago una pregunta. te, te Fede, lo, sí, decime. te la hago por acá porque es más fácil. Sí, obvio, La, dale. la duda mía viene de acá. Eh, la, la- la hipertrofia en este tipo de atletas, yo vengo del palo del fútbol, no del levantamiento olímpico, pero la Sí, duda mía viene de saber si se fomenta la construcción del atleta para poder sostener mejores marcas o eso se genera automáticamente con el entrenamiento riguroso que llevan estos atletas. perfecto, muy buena pregunta, excelente, Fede. Ahora, ahora sí entiendo lo que me... Bien, a ver, siempre que mejores la fuerza, siempre, por más búlgaro que sea, siempre que mejore la fuerza, vas a mejorar también la estructura, ¿sí? Y siempre que mejore la estructura, vas a mejorar la fuerza. O sea que no es que son dos cosas, son dos entes aislados. No, siempre van de la mano. Ahora, si vos te sovietizás, es probable que las adaptaciones se apoyen un poquito más sobre las estructuras. Si vos te vulgarizás, las adaptaciones se van a apoyar más sobre las cuestiones neuronales. Pero en ambas vas a tener hipertrofia y vas a tener mejoramiento de la actividad neuronal. ¿Vamos bien por ahí? Ahora, durante muchos años, y por un tema histórico, no sé si esto lo hablaron con Horacio, el gimnasio en la República Argentina nació del fisicoculturismo, no del levantamiento de pesas. Los gimnasios de levantamiento de pesas quedaron enclaustrados en los clubes, pero no generaron estructuras como lo que se llama el gimnasio de levantamiento de pesas del barrio. No hubo eso en Argentina. Que sí pasó del otro lado de la Unión Soviética, o sea, durante la Guerra Fría, de este lado del mundo, con la aparición de Schwarzenegger, Hollywood y toda la industria del fisicoculturismo, el gimnasio en la Argentina nace del culturismo. Por eso los gimnasios que tenés a la vuelta de tu casa, que tuviste en el barrio, que tuviste, son gimnasios de musculación, son gimnasios que tenían máquinas, poleas, mancuernas y banco de pecho, para decir una manera, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasó? El, la génesis del concepto hipertrófico en la Argentina venía de la mano del fisicoculturismo. La hipertrofia es fisicoculturista, que es proteica y sarcoplasmática, ambas, no es funcional. ¿Qué significa? Que cuando vos haces rutinas de musculación para la playa, no tiene ningún tipo de orientación para ningún tipo de actividad deportiva. Es solamente para tirar facha. ¿Sí? Entonces, en este caso, los primeros deportistas que fueron al gimnasio fueron tomados o fueron atendidos por fisicoculturistas o por gente que venía de esta línea de trabajo, donde hacían pecho y bíceps, cuádriceps y gemelos, o sea, el cuerpo se entiende por las partes, ¿no es cierto? Por los grupos musculares. Entonces, ¿qué pasó? La hipertrofia tuvo durante muchísimos años mala prensa, como que si te pone grosso o la hipertrofia te pone lento y te acorta los rangos musculares. ¿Sí? Ese mito lógico, porque la gente que fue y cuando vos haces trabajos culturistas, vas a quedar acortado y lento, ¿sí? Porque vas a hacer ejercicios con rangos acortados a velocidades pedorras. ¿Se entiende? Entonces, muscularmente hablando, esa hipertrofia no tiene ninguna funcionalidad deportiva. Entonces, durante muchísimos años le tuvimos bastante miedo, porque por ignorancia, por supuesto, a la utilización del trabajo de fuerza en el campo de lo deportivo. Vos que laburás en el fútbol lo ves saber perfectamente todo esto que te estoy diciendo. Porque encima en el fútbol son re folclore. Y una vez que se instala una cosa, no se saca con nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo te digo hipertrofia, por eso te hice la aclaración de sarcomérica, la hipertrofia afecta a todas las estructuras musculares. También las proteicas elásticas, o sea, las tendinosas. También hay hipertrofia. Y cuando hay hipertrofia contráctil, también va a haber hipertrofia tendinosa,
porque el músculo no trabaja la parte contráctil aislada de la parte de las inserciones, ¿no es cierto? De las terminaciones fásicas de los tendones o la aponeurosis. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No le tengas miedo a la palabra hipertrofia. Es fundamental, en el caso del fútbol, es fundamental la hipertrofia. Y sobre la hipertrofia, tal cual como vos planteás, es donde podés apoyarte para, por ejemplo, una vida útil prolongada del deportista. En el caso del levantamiento olímpico de pesas, nosotros somos un deporte de larga data, o sea, somos un deporte donde uno empieza a ser bueno después de los 10 años de práctica. Yo, para que tengas una idea, considero principiante, hasta los primeros 5 años de práctica lo considero un principiante. Y estoy hablando solo de cuestiones técnicas, ni hablar de todos los elementos estos progresivos que te vengo contando de los aumentos de fuerza. Entonces, cuando vos haces el trabajo, en este caso, el trabajo de base, vamos a suponer vos en el fútbol haces una pretemporada, haces un periodo de base, base significa hipertrofia. ¿Sí? Entonces, esa base hipertrófica es la que a vos te va a permitir después apoyarte durante tal vez, ojalá, muchas temporadas y muchos procesos de crecimiento de tus jugadores para que no, primero, no solo para que no se lastimen, en este caso la hipertrofia tiene dos grandes patas. Una es la prevención, evitar que las estructuras se rompan con el uso. Y la otra es la performance. Si vos lográs, en este caso particular, en tus jugadores de fútbol, un aumento del tamaño de los tendones y de la funcionalidad de los tendones, vas a tener jugadores que salten más alto, que corran más rápido, que cambien más rápido de dirección y encima que se lastimen menos. ¿Se entiende, Fede? Sí, clarísimo, Claudio. Gracias. Yo por lo general, y en esto que me la dejas picando, el periodo preparatorio lo hago bien de base, hago un periodo bien estructural y después hago un competitivo y me la puedo jugar, sobre todo si el preparatorio salió bien. O sea que en definitiva, la resultante del periodo competitivo es cómo salió el preparatorio. ¿Sí? Si yo ya sé que tuve un preparatorio. A ver, uy, me quedé duro. ¿Me están siguiendo? Sí, Porque me sí. quedé. Ah, listo, porque me quedé congelado y a veces, viste, me hace la boba. Entonces, la observación constante, es decir, si mi periodo competitivo, perdón, mi periodo preparatorio salió bien, entonces me la puedo jugar, sé que están sanitos, que están dulces, entonces le puedo meter. Acabo ahora, por ejemplo, particularmente de hacer un excelente periodo preparatorio. Entonces estamos haciendo ahora un competitivo alucinante, ¿sí? Espero, ya mejoraron mucho la marca en la primera competición, que era una intermedia. Ahora dentro de 4 semanas espero que todos sigan mejorando. La verdad que viene laburando muy bien. Ahora, es lo que vos me planteabas, ¿eh? Un buen periodo de base estructural y me apoyo ahí para pegar la intensidad. Gracias, Hola, Claudio. empecé a entrenar hace 2 meses. Uf, Cami, esto es lo que te falta. ¿Podés levantar 200 kilos de arranque? Y bueno, en el 2050, complicado una mujer levantando 200 kilos de arranque. Eh, estamos. A ver, lo más importante, Cami, te voy a decir algo que es muy importante. Primero, felicitaciones por haber descubierto el levantamiento de pesas. Te hiciste el mejor regalo que te podés hacer en esta vida. Te lo voy avisando. ¿Sí? Porque te va a ayudar en todo. Te va a ayudar a tu cuerpo, te va a ayudar a tu mente y te va a ayudar a tu forma de verte, a tu amor propio, a tu autovaloración. ¿Sí? Te va a ayudar en los 3 ámbitos. Eh, lo más importante no es cuántos kilos levantas, lo más importante es cuánto te esforces. Aprovechá que tenés una actividad que te educa a autodisciplinarte, pero no en el sentido de la disciplina rigurosa, sino en el sentido de la disciplina de que quieras mejorar, que quieras superarte. Es uno de los mejores deportes para la autosuperación que existen. ¿Sí? Entonces, disfrútalo, mejorá,
concentrate en a ver cómo podés ser mejor. Y después eso trasladalo a tus relaciones, a tus exámenes, a tu carrera, a tu laburo, a tu familia, a todo. ¿Sí? Trasladá, universalizá este regalo que te hacen las pesas, que es conocerte y del reto, no de la cagada a pedo, sino de, de picantearte, va a decir, dale, vamos, vos podés mejorar, superate. Dejá de llorar y empezá a apretar los dientes. Te felicito, ¿sí? No importan los 200 kilos de arranque. Lionel, esto es más una afirmación que una pregunta. Me gustaría saber qué opinas al respecto. A ver, decime. Creo sumamente importante tener en cuenta la conciencia corporal, tanto física como mental. No sé bien a qué te referís, pero a ver si lo seguís después. Hay que saber que un día podemos estar más fatigados que otros, puede que fallemos en nuestro entrenamiento, o mejor dicho, no alcancemos nuestras expectativas. Exactamente. Todo esto viene de la teoría del coaching. No sé qué será, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué opinás sobre la ayuda de los coaches ontológico-deportivos de los atletas? No conozco a ninguno. Eh, no lo sé. A veces yo estoy haciendo coaching y no lo sé. No sé, soy entrenador. No sé qué les da la diferencia con un coach ontológico. ¿Pensás que trabajar la parte mental es necesario? Estoy completamente convencido de trabajar la parte emocional, Dionel. Sí, no sé si hace falta un coach ontológico, pero a ver, no somos. ¿Te acordás la clase pasada cuando te explicaba? Somos seres físicos, pero también somos sociales e intelectuales. Somos un combo. Y pará, y se divide así por una cuestión metodológica, por una cuestión pedagógica, para que entendamos las partes de un todo. Pero en verdad somos un todo. Hoy se le dice entrenador. Ah, perdón, no me sale la palabra, estoy medio tarado. Holístico. Es un entrenador holístico. ¿Por qué? Porque tomás en cuenta a la persona. Para mí, un buen entrenador es holístico. O sea, tiene que tomar en cuenta a la persona porque entrenamos personas. ¿Sí? Entonces, un poquito de lo que le decía recién a Cami. ¿Sí? Disfrutemos, chicos, disfrutemos del entrenamiento. Yo ya fui atleta y lo disfruté. Y ahora estoy del otro lado, soy entrenador y también lo disfruto. Disfruto el día a día. Eh, crecer con mi laburo, soy feliz en mi trabajo. Chicos, soy absolutamente feliz con mi trabajo. Amo ser entrenador. Quise ser entrenador de chiquito y soy entrenador. Y si volvería a nacer, volvería a ser entrenador. Me encanta. Y constantemente estoy viendo dónde me puedo renovar, dónde puedo aprender más, dónde puedo ver, dónde me equivoqué, dónde, cómo combino cosas nuevas, probar, darme el lujo de equivocarme, ¿sí? Es como tener un lienzo blanco y hacer una pintura. Imagínense la creación de expresar, de buscar, ¿eh? Como hay, como atleta, que le decía recién a Cami, que lo disfrute como atleta, de ver cómo se puede todos los días autorretarse, a decir, yo puedo con esto, yo puedo hacer esto, puedo hacer. Uno como entrenador también. Es lo que le decía antes. Hasta el más malo le puedo decir, yo a este pibe le voy a enseñar a levantar pesas. Cuando otros dijeron, no, es imposible. Bueno, a mí me gusta lo imposible. Tráemelo que yo le voy a enseñar a levantar pesas. Como sea. ¿Se entiende? También es un reto diario. Para mí es hermoso, es maravilloso. Lo disfruto muchísimo. No sé si eso es lo que hacen los coaches ontológicos. Sinceramente no lo sé. Eh, pero supongo que la mano venía un poquito por ahí, no creo que haya muchas más cosas, que en verdad es todo, ¿no? Laura, el sistema soviético es muy bueno para la hipertrofia mezclado con descendentes, negativas, series compuestas. Bien, Laura, eso es culturismo, ¿sí? Las negativas, las superseries son métodos hipertróficos, ¿sí? Pero son métodos hipertróficos. Bueno, está bien, le puedes aplicar sistema soviético si querés, pero estás hablando de físico-culturismo, ¿sí? Nosotros también tenemos descendentes y son hipertróficas. Las negativas, yo nunca hago negativas.
no soy amigo de las negativas. Existe el método negativo, es un método que, por ejemplo, en el análisis da mucha fuerza, pero desde el punto de vista de la parte de acción neuronal, que eso lo van a ver en la clase que viene, por eso es fundamental que no falten, la acción neuronal también tiene una velocidad de ejecución, ¿sí? Entonces, en este caso, si vos haces, por ejemplo, métodos negativos, los métodos negativos te dan muchísima capacidad contráctil, pero puede llegar a ser una capacidad contráctil no aplicable al levantamiento, o sea, no transferible. ¿Por qué se me están haciendo esas líneas rojas? ¿Qué es eso? Bueno, sí. Bien, ¿se entiende? Entonces, Lau, son muy buenos para el culturismo, ¿sí? Son de lo mejor para el culturismo. En pesas no son tan útiles, porque acordate que nosotros la barra la tenemos que levantar a máxima velocidad. ¿Tá? Entonces, para eso la clase que viene les voy a explicar lo que es la potencia. Pero te sentís 1000 veces mejor con el sistema búlgaro, la dieta vegana. Estaba con la dieta vegana, ¿eh? Está ahí, está. Me quiere evangelizar a toda costa. Bien. Gracias por la excepción. Era broma, estoy muy involucrada. Gracias. Bueno, de nada, Cami. ¿Qué considera usted, dale, un excelente periodo preparatorio? Recién dijo que aumentan bastante los kilogramos de sus atletas. ¿Cuántos kilogramos sería considerado que es un buen trabajo? No es un número, ahí donde tienen que estar ustedes, no es una receta. Sí, los atletas tienen que evolucionar, los atletas que están más tiempo entrenando, para evolucionar más tienen que entrenar más y van a evolucionar menos. Los atletas que recién empiezan evolucionan más rápido y más grande y más fuerte, ¿sí? Entonces no hay un número. Lo que hay es el ojo del entrenador, ahí donde entran ustedes. Ustedes son los que me tienen que decir, el periodo preparatorio se salió bien, no importan los números, ¿eh? Lo que importa es el proceso, cómo ustedes siguieron el proceso. Yo en este caso estoy muy contento con el proceso que me salió. No sé cuántos quiero mejorar, pero vienen bien, vienen armados, viene bien, el equipo viene bien. Cami también, para Cami, bien. En lo personal me salva la vida en general. Bueno, me alegro. Yo hice mi pregunta porque recuerdo lo que me enseñó mi coach. Ajá, ella me dio herramientas para aprender a equivocarme. Perfecto, a fallar, mejorar a partir de tu experiencia. Estoy completamente de acuerdo con tu coach. El coaching es una terapia alternativa para que sepas, otorga un desarrollo personal, viene por donde vos decís la cosa. Genial, entonces. Ya te digo que me gusta, entonces. Profe, buenas noches. Nicolás Cuartino. Aparte de enfocar en los aspectos técnicos, eliminar asimetrías de fuerza, óptimos rangos de movimiento, elevar los niveles de fuerza de base. ¿Qué otros aspectos tienen en cuenta en el periodo precompetitivo? Laburo en deporte de conjunto y con deportivo individual. Bien, nosotros al precompetitivo le decimos competitivo porque vos en los deportes de conjunto, en los equipos, jugás y tienen temporada. Entonces, a la pretemporada, por lo general, el periodo previo a la competencia lo llaman precompetitivo. Nosotros lo llamamos competitivo porque competimos una vez, un día, y después de vuelta armar todo el proceso. ¿Sí? Eso es un tema simplemente semántico. Eso ya es muy, o sea, no es que es complicado, es mucho lo que me estás preguntando y es para otro curso, ¿sí? Porque es muy interesante el armado del macrociclo competitivo. De hecho, la tecnicatura va a tener una patita de deportes de conjunto, o sea, el entrenamiento de fuerza aplicado a los deportes de conjunto. Y dentro de, además de la parte fundamental, o sea, la parte teórica, también el armado de un macrociclo, ¿sí? O sea, la parte práctica. Así que te lo recomiendo. Perdóname que no te lo, pero si no se nos va la clase con esta pregunta, ¿eh? La clase no, el curso. Pero bueno, rápidamente. Eh, hay distintas velocidades para distintos ejercicios. ¿Sí? Entonces hay ejercicios más veloces que fuertes y ejercicios más fuertes que veloces. Bueno, esa relación va a ir cambiando a lo largo del macrociclo. ¿Tá? O sea que un atleta de conjunto
no utiliza algunos ejercicios de levantamiento de pesas, pero no entrena como un levantador. No tiene nada que ver, nada que ver. ¿Sí? Bien. De nada, de nada. Y perdón, pero ya te digo, se nos va todo con... Es mucho y es muy interesante. Igual faltarían un montón de cosas para que entiendas todavía, para ver por qué se arma de esa manera o se puede armar de otra, pero para que tenga una lógica. Bien, volvamos a la hipertrofia, que acá Federico estaba... Bueno, ¿ustedes ven unas rayas rojas acá? Porque a mí me pareció unas rayas rojas y no sé de qué. Sí, sí. Bueno, perdonen, no joden, ¿no? Nada. Ahí está. Bueno, eh, entonces, el proceso hipertrófico de este aumento de la masa muscular se puede dar, por lo que ven, por muchos elementos. ¿No es cierto? Pero básicamente, un poquito lo que me preguntaba Federico es la parte proteica o la parte sarcoplasmática. Vamos a conocer los sarcoplasmáticos más básicos, que es cómo los músculos depositan energía en su interior. Las fibras de contracción lentas, o sea, las fibras rojas, almacenan la energía en forma de grasa, ¿sí? Pero la grasa intramuscular no es como la grasa blanca de los rollos, la que está en la panza o en las nalgas, sino que es en forma de gotitas, o sea, es en forma como de aceite, ¿sí? Y es muy poca porque generalmente la grasa viene por el torrente sanguíneo. Y en este caso la grasa no necesita pasadores de membrana. Atraviesa las membranas porque las membranas son lipídicas, entonces no hay problema con que haya grasa para quemar y para obtener energía. ¿Sí? Las fibras 2A, que son tal vez de las rápidas, las más abundantes, son las lactácidas, son las que tienen mayor cantidad de glucógeno. Que esas son las fibras que se estimulan cuando hay alta intensidad. O sea, las fibras rojas son de reposo a moderada alta intensidad. Las que están entre rojas y blancas estarían en lo que sería la alta intensidad. Eso vamos a ver si hacemos un módulo de fibras. Las blancas rápidas serían las que tienen más glucógeno, ¿sí? Aproximadamente el 35% del paquete fibrilar son las que tienen más glucógeno, son las que generan las hipertrofias más grandes en tamaño. Y las fibras explosivas, que son las más pocas, pero son las más grandes y las que mayor cantidad de material contráctil tienen, son las que tienen creatina. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con las estructuras musculares. Yo tengo las miofibrillas, que entre todas las miofibrillas forman la fibra, que entre todas las fibras forman los fascículos, que entre todos los fascículos forman todo el vientre muscular. ¿Sí? Cuando hablo de hipertrofia miofibrilar, acá también está mal, porque tendría que ser hipertrofia proteica, ¿sí? Fede, acá. ¿Por qué? Porque acá se refiere solamente a la parte del vientre, ¿no es cierto? Acá está la parte de la milanesa de la bola del lomo, parece de una manera, pero en verdad cuando mejoran las estructuras, cuando hubo ruptura de tejido, se produjo a todo lo largo del músculo, ¿sí? Bien, entonces, la hipertrofia proteica viene de la mano, primero, miofibrilarmente hablando, o sea, de la miofibrilla aumenta la densidad proteica, aumenta el grosor, porque se suman sarcómeros a lo ancho, o sea, en paralelo, porque pues en la clase de, cuando vemos la clase de pliometría, y les explica la diferencia entre estirar y elongar, puede haber aumento de sarcómeros en serie, pero a nosotros no nos interesa en lo más mínimo eso. A nosotros nos interesa el aumento de la masa contráctil en paralelo, ¿sí? Entonces, aumento de la densidad, o sea, ese sarcómero va a tener proteínas más, se dicen, más pesadas, con peso molecular más grande. Van a tener mayor cantidad de sarcómeros alrededor, en paralelo, y a su vez, sí,
estamos hablando de un pesista de muchos años, puede haber subdivisión miofibrilar y que aumente el número de miofibrillas. Que esto no es hiperplasia. No hay un aumento en el número de fibras, sino hay un aumento en el número de miofibrillas. ¿Sí? ¿Por qué se da este aumento? Cuando generamos tensión, esas microrupturas que yo les decía de las estructuras proteicas, ¿sí? Generan estado de fatiga. ¿Se acuerdan? Estaríamos entrando previo al entrenamiento o a la carga, posterior a la carga. ¿Sí? Entonces, cuando esos filamentos se rompieron, van a ser reparados por la acción anabólica. Cuando la acción anabólica ejerce su función, van a aumentar las proteínas en densidad, en grosor y en número. ¿Se va entendiendo? Lo mismo sucede con los tendones, que las fibras tendinosas tienen esta forma. Así son las fibras tendinosas, las fibras de colágeno. Cuando uno las mira por un microscopio, forman así como una malla, como una red, que eso le configura capacidad elástica, es como si fuese caucho, ¿sí? Son elásticos, ¿está? Entonces, fíjense cómo se arma el colágeno, ¿ven? Tiene estructura de caucho. Esta es una molécula de glucógeno, ¿ven lo que le decía? Glucosas interlazadas entre sí, con una enzima, obviamente, glucogenogénica, que es una glucoformadora, habrá que ver por el nombre, y lo que sería el aumento de la masa muscular contráctil. Para que tengan una idea, se han encontrado tendones en pesistas, tendón rotuliano, que es el que está ahí justo adelante de la rótula, el tendón del cuádriceps, de un pesista que es 50% más ancho que el de una persona convencional. ¿Sí? Eso está dado por el impresionante aumento hipertrófico tendinoso. En este caso, como yo le explicaba a Fede, estamos hablando de un aumento de masa muscular funcional. ¿Sí? Eh, Cuando hacemos ejercicios de levantamiento de pesas, estamos generando altísimas contracciones, pero a altísimas velocidades. Eso corrobora con el hecho de que la utilización fibrilar afecta más a las fibras de contracción rápidas. Entonces, en este caso, los procesos adaptativos hipertróficos del pesista tienen que ver precisamente con la estimulación hipertrófica de las fibras de contracción rápidas. ¿Hay sumatoria de las lentas? Por supuesto que sí, porque cuando hacemos fuerza se suman todas, que eso es lo que vamos a hablar en la clase que viene. Pero si yo hago ejercicios a velocidades pedorras, por ejemplo, quiero mejorar la fuerza de mis pesistas, aumentando excesivamente la serie de tirones, ¿sí? Los tirones, o como me planteaba, creo que era Laura la vegana, ya te bauticé Laura vegana, eh, cuando vos haces demasiadas negativas, por ejemplo, vos vas a mejorar los niveles hipertróficos y vas a mejorar la estructura muscular, pero vas a afectar mucho a las fibras de contracción lentas. Entonces, ¿qué pasa? Después, ese aumento de la estructura va a ser estructura no funcional, que a vos no te va a ayudar a hacer arranque de envión con más kilos. ¿Saben cuándo se puede ver esa diferencia? Eh, por ejemplo, vamos a ir aguzando la vista. Tengo una persona que hace 200 kilos de sentadillas, pero hace 100 kilos de arranque. Entonces, ahí, fíjate, los niveles de fuerza que vos estás planteando no corroborarían. Esto después lo van a ver con Ariel y lo van a ver con Román, que hay indicadores. Por ejemplo, con lo que deberías hacer 6 repeticiones de sentadilla, deberías hacer un envión. ¿Está? Entonces, si yo hago 6 repeticiones con 250 kilos y debería ser 250 kilos de envión, y por lo general no se da. Entonces, a veces
eso puede llegar a ser, no estoy diciendo que es, pero puede llegar a ser a veces en la dosificación, se me está yendo el disparador para el lado de lo general y se me está perdiendo de vista lo específico. Acuérdense que competimos en arranque de envión, ¿sí? Entonces, cuando hago mejorías hipertróficas o cuando hago mejorías de fuerza, tienen que ir corroborando con las mejorías del arranque del envión. ¿Se entiende, chicos? O sea, ese aumento progresivo de cargas tiene que ser armónico, tengo que ir llevando todo el combo, tiene que ir progresivamente creciendo. ¿Estamos? ¿Qué hora es? A ver cómo venimos. Si tengo alguna pregunta, ya estamos y media. Vamos, unas preguntitas antes de cerrar. Que hoy no paré, ¿eh? Ahí tengo a Pelusa. Hoy estuvo denso, ¿eh? Bien, vamos. ¿Alguna preguntita que les haya quedado en el tintero? Si quieren hacerla con micrófono.